Otro corresponsal de los muchos afortunadamente que tenemos en Sin Censura, nuestro hermano Rafa Herrera, quien está al pendiente de un par de noticias que van a dejar la víbora chillando. Mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Vicente. Te saludo con muchísimo gusto. Saludo a Meme, a Ricardo, a Hans, a Lina, a todo el equipo de Sin Censura y sobre todo a toda la gente linda que nos ve, que nos escucha. Venga, muchachos, vamos a darle like para subirle a los números porque vaya que estamos bajo ataque, pero no nos vamos a dejar. Venga, con todas las ganas del mundo, Vicente. Muy buenas noches. Oye, Rafa, tú has estado reportando desde el Zócalo y antes desde Avenida Juárez sobre el campamento, este plantón de Frena. Y bueno, pues se confirmaría que Frena está pagando a gente necesitada para que ocupe las casas de campaña, para que haga montón, pues. Así es, mi estimado Vicente, pues es lamentable lo que estamos viendo, ya hay muchos videos en redes sociales, mucha gente que ya está ahí al pie del cañón, gente que está apoyando también al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo la gente que está documentando. Hemos estado también ahí presentes en este plantón, pues donde vemos que sigue siendo un montaje y desgraciadamente están lucrando con la necesidad de la gente, les están ofreciendo dinero para que se queden dentro de las casas de campaña o que estén dentro de este plantón para hacer bulto, bien lo dices tú, para tratar de que venga más gente. Incluso en las mismas redes sociales de Frena hay llamados a que venga la gente que está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no son más de 300 personas, esa es una realidad. Yo no sé de dónde saca Gilberto Lozano que van a traer a 7 millones de personas al Zócalo capitalino. La realidad es de que ya no sé este señor si se está volviendo loco, ya se subió al ladrillo y se mareó o literal se está volviendo loco. Está muy crecidito Gilberto Lozano pensando que es la verdadera oposición y pues los medios tradicionales que siguen sin documentar la realidad, siguen golpeteando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y quieren magnificar este movimiento de Frena, este plantón que pues ya se extendió a otro cuadro del Zócalo capitalino, pero la realidad es de que pues son puras carpas o puras casas de campaña vacías, mi estimado Vicente. Así es, ojalá que así como se ocupan los medios tradicionales del tema de Frena, también se ocupen de la orden de aprehensión girada contra Luis Cárdenas Palomino, este que fuera la mano derecha de Genaro García Luna. Ayer precisamente platicábamos con Guadalupe Vallarta, la hermana de Israel Vallarta, y hoy reportamos que se ha girado orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino por tortura contra uno de los hermanos y uno de los sobrinos ahí de la familia Vallarta para que declararan pues lo que querían García Luna y Cárdenas Palomino. O sea que en estos momentos habría dos órdenes de captura, una en Estados Unidos por el caso Genaro García Luna y los posibles vínculos o los presuntos vínculos de Luis Cárdenas Palomino con el narco, y la otra orden de captura en México por la presunta tortura, mi querido Rafa. Este es un tema lamentable, este es un hecho que pido disculpas a la audiencia de antemano, pero la verdad, estas son chingaderas. Esto que estamos viendo, estas órdenes de aprehensión por tortura, por personal de la Policía Federal, que literal, violando todos los derechos humanos, violando todas las garantías individuales, torturan, golpean, ¿para qué? Para crearles delitos que no cometieron, Vicente. Esto realmente es indignante. Vemos cómo precisamente estuvieron con Sergio Cortés Vallarta y el hermano de Israel Vallarta, que pues los torturaron, y también a los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, que fueron detenidos a golpes en su domicilio la misma fecha, un grupo de 12 policías federales que estaban al mando de Cárdenas Palomino. O sea, entraron a su domicilio sin una orden de cateo,
para golpear a los hermanos Granados, para que ellos firmaran documentos y además para que dijeran que estaban en un grupo de secuestradores, los zodíacos supuestamente o presuntamente. Y aquí es donde dices, imagínate, Vicente, cuántas personas, cuántos presos hay en nuestro México que no han cometido un solo delito y que desgraciadamente estuvieron en el lugar equivocado y les metieron un delito que no cometieron. Es realmente indignante estos casos, se tiene que crear justicia. El tema de Israel Vallarta, 15 años preso sin que le den realmente una sentencia. O sea, imagínate la familia. Ayer lo platicabas muy bien con Guadalupe Vallarta. Es un tema tan indignante y a esto es lo que se prestaban las autoridades, servidores públicos que en vez de proteger a los ciudadanos, se prestaban para meterles delitos a personas inocentes y pactaban con el crimen organizado, con secuestradores, con extorsionadores, etcétera. Esto es indignante y esperemos que llegue la justicia lo más pronto posible, porque no es posible. Y qué bueno que ya desapareció la Policía Federal. No voy a generalizar porque sé que puede haber buenos elementos, buenas personas que sí cumplieron con su trabajo, pero desgraciadamente mancha este tipo de situaciones que la verdad son indignantes, Vicente. Oye, y que no se nos olvide que no era cualquier personaje, Cárdenas Palomino, que llegó a dirigir la AFI y que en su momento fue galardonado, condecorado por Sí, Felipe Calderón. Pues vaya presidente que tuvo México, que premiaba con la Secretaría de Seguridad Pública al que está en el bote en Nueva York y galardonaba, honraba, premiaba al que hoy es prófugo de la justicia. Lamentable. sí, es lamentable porque mientras Felipe Calderón se comía los mocos con todo respeto, pero es la realidad, o andaba en el agua, pues realmente vean cómo violaban los derechos humanos. ¿Cuántas personas? Imagínate por eso hay tanto desaparecido, Vicente. ¿Cuántas fosas clandestinas? Porque la Policía Federal se prestaba. Imagínate cuánto en todo este enramado que estuvo la Policía Federal metida con el crimen organizado y que desaparecieron a miles de personas y que este personaje todavía hasta lo premian como el superpolicía. El tema de Genaro García Luna era súper, era parte de su eje Cárdenas Palomino de Genaro García Luna. O sea, es lamentable, esto es indignante y de verdad a mí me da esta tristeza ver ahora un poder judicial que dice que la consulta es inconstitucional. Cuando vemos este tipo de casos, sin duda, el poder judicial también fue palero de estas cosas y esperemos que se haga la consulta porque esto no puede quedar impune. Y espero que las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, y donde quiera que esté Cárdenas Palomino, lo agarren ya. Necesitamos saber qué fue lo que hizo este señor cuando él era director de la Policía Federal. No es posible que tengamos un personaje que fue premiado, prófugo de la justicia hoy, y que fue una persona que se dedicó a secuestrar a las personas inocentes. Fíjate que estoy leyendo el documento de las autoridades judiciales y dice, se sobresee, se sobresee la presente causa penal por la comisión del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 215, fracción segunda del Código Penal Federal, que se atribuye a Fernando Valdés Aparicio, Julio Ávila Mejía, Marisela García Toledo y Luis Cárdenas Palomino por las razones expuestas en el considerando sexto. Este juzgador, dice el juez, libra orden de aprehensión contra Marisela García Toledo, María Soledad Bonilla Tlaseca, Rafael Mayorga Amador, Ricardo Cuatzo Lozano, Cristian Arturo Favila Molina, Alberto Jesús Cano Maldonado, Fernando Valdés Aparicio, Jaime Azael Gutiérrez Valdés, Julio Ávila Mejía,
Maclovio Bárcenas Olmos, Facundo Paul Huerta Pérez y Horacio Parra Rubio por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura previsto en el artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Este juzgador libra orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura previsto en el artículo 5 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Se suspende el procedimiento y en tanto remítase al expediente el archivo provisional. Notifíquese y cúmplase. Pues es un grupo. Viene en su momento y recuerdo este párrafo de aquella carta que publicó Anabel Hernández, esta carta que le había mandado la Barbie, que acusaba a Cárdenas Palomino, a Genaro García Luna y a un grupito de personajes de dirigir el negocio del secuestro desde las más altas esferas de las autoridades mexicanas. Bueno, pues no solamente sería considerando sin conceder la carta de la Barbie, un grupo que se dedicaba al secuestro, sino también a la tortura. Carambas, en el gobierno de Felipe Calderón se torturaba a los detenidos. Aquí están las pruebas. Sí, esto es un tema que da miedo, Vicente, da miedo. Imagínate en qué manos estaba la seguridad pública. Un expresidente que se hace de la vista gorda, que no hizo nada, que no vio nada y que niega calderónicamente absolutamente nada. Y sus lacayos que hacían lo que querían al amparo de la ley. Torturaban. O sea, esto que está pasando, por eso digo que es tan indignante, que cómo es posible que las autoridades mexicanas, los que deben de cuidar a los mexicanos, se dedicaban al secuestro y la tortura. ¿En qué manos estábamos? ¿En qué manos estábamos? No es posible. Esto de verdad da miedo. No quiero dimensionar todo lo que hicieron estos hijos de la chingada, y perdón que lo diga así, pero es la realidad. La verdad es tan lamentable que se me hace hasta un nudo en la garganta. Yo cuando estaba leyendo la nota decía, ¿cómo es posible que las autoridades se dedicaron en el sexenio de Calderón a secuestrar y torturar y meterles delitos a personas inocentes? ¿Cuántos mexicanos existen en las cárceles mexicanas que estuvieron ante ese modus operandi? ¿Cuántas personas? No lo sabemos. Dos cosas para cerrar. Si se giraron órdenes de aprehensión contra Cárdenas Palomino y su grupillo por tortura, ¿qué hacen los Vallarta en la cárcel todavía? Y segundo, Ricardo, has estado poniendo una fotografía de Felipe Calderón rodeado por dos personajes con la cintilla negra por la famosa presunción de inocencia. Échamela, Ricardo, la fotografía, porque es Felipe Calderón condecorando a Cárdenas Palomino y a un lado Genaro García Luna. Insisto, por las leyes, por la presunción de inocencia se les pone el cintillo negro. Yo pregunto, y con eso cierro, ¿cómo para cuándo le ponemos el cintillo negro al tercer personaje en la fotografía? Entendió el que entendió. Mi querido Rafa, cerremos invitando a la gente para que te apoye en tu canal independiente de YouTube, en donde sigues subiendo la cobertura de Frena y de las noticias más importantes. Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Twitter, @RafaHerrera1983, y en mi canal personal, Rafa Herrera. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Ya saben, denle like, ayúdenos a llegar a más y más personas. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Rafa.